Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a la televisora Andina de Mérida, a este su programa Buenos Días. Hoy nos encontramos en la sede de la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes. El tema electoral sigue siendo un tema de debate y de discusión dentro de la institución universitaria. Más de 16 años, ya creo que 17, sin celebrarse elecciones. Y cuando se habían convocado a elecciones, que se logró pues unir a todos los astros, alinear a todos los astros para efectuar elecciones, se produce la sentencia número 015 con el expediente 2023-4064 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde pues la autoridad responde a una solicitud efectuada por un profesor jubilado de la institución y sentencia contra el proyecto de reglamento electoral transitorio para elegir autoridades y decanos en la ULA, y se ordena la suspensión del proceso electoral. Razón por la cual hoy nos encontramos con las integrantes principales de esta Comisión Electoral Central de nuestra máxima casa de estudios universitarios. Profesora Ceres, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en esta instancia de tantos recuerdos para la democracia de la Universidad de los Andes. Gracias a ti, Jorge Guillet, por permitirnos transmitirle a la comunidad universitaria y a la comunidad merideña en general qué es lo que ha ocurrido alrededor de todos estos elementos. Nosotras en estos días pues hemos reflexionado mucho sobre lo que ha estado aconteciendo y lo que ha estado circulando y la manera como se ha estado llevando. Y concluimos en algo en principio. Pareciera que definitivamente alguien estuviera altamente interesado o grupos estuvieran interesados en inculpar a la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes del hecho de que en la universidad no se haya producido un proceso electoral de autoridades universitarias, porque pareciera que fuera el meollo. Es bueno recordar cosas. Nosotros llevamos adelante en el 2020 de una manera muy fuerte para nosotros, porque la Comisión Electoral nunca ha tenido, durante el tiempo que nosotros hemos estado, un presupuesto decente para llevar adelante un proceso electoral que definitivamente es costoso. Pero nosotros en el 2020 llevamos adelante las elecciones estudiantiles y debo reconocer en este momento que eso se dio porque el sector estudiantil dio el apoyo. Si no, hubiera sido un fracaso total. Hay otras instancias que nos apoyaron para llevarlo adelante, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Eso por un lado, y la gente olvida que la Comisión Electoral hizo un proceso electoral. Después nosotros estuvimos a la espera de un reglamento transitorio tal cual como lo había exigido, porque el TSJ exige, ordena, impone. Y en el 2019 le había instado a las instituciones universitarias que tuvieran un reglamento transitorio, y hizo unos señalamientos particulares de con qué iban a trabajar para eso. Nosotros estábamos esperando eso. La gente dice, es que la Comisión Electoral es autónoma. Sí, hay una autonomía, pero es una autonomía relativa. Nosotros no legislamos, la Comisión Electoral no tiene entre sus competencias el elaborar, el aprobar el reglamento. Nosotros pudiéramos hacer una propuesta, por decir algo, pero nosotros no la podemos usar hasta tanto el Consejo Universitario no la convierta en un
reglamento. Si eso no ocurre, nosotros no podemos hacer nada, aunque muchos miembros de la comunidad universitaria estén casi diciendo tienen que hacerlo, tienen, abogados incluidos, que no entendemos esa circunstancia. Nosotros no podemos. Pero bien, estuvimos esperando el reglamento transitorio. Apareció el reglamento transitorio en el 2023, si la memoria no me falla. Entonces, nosotras nos abocamos a realizar ese proceso electoral. La memoria del venezolano tiende a ser corta y la de los universitarios pareciera que lo fuera aún más. Fue un trabajo, Jorge, realmente arduo. Los compañeros de la comisión también lo saben porque fue durísimo. Yo, si de algo no me puedo quejar en esta institución universitaria, es del equipo completo, del personal técnico, administrativo y obrero que labora aquí. Es decir, hicimos un buen equipo. Y la DICIA nos apoyó muchísimo, 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 gracias a ese equipo que en ese momento dirigía Franklin de Pablo, y nosotros pudimos iniciar ese proceso electoral porque arrancó. Porque el Consejo Universitario había hecho todo lo que tenía que hacer para que existiera el reglamento electoral transitorio, lo aprobara y en consecuencia actuara la Comisión Electoral que propone el cronograma de elecciones y ejecuta el cronograma de elecciones. Usaste la palabra exacta. A nosotros nos corresponde ejecutar lo que está en ese reglamento transitorio. Y nos abocamos a eso. Y estábamos... Había un antecedente ya que comenzó a preocupar, que era la suspensión de las elecciones en la Universidad de Carabobo, el 13 de noviembre de 2023. Y ya estaba también en la sala electoral la solicitud de un profesor jubilado contra el proyecto, importante señalarlo, contra el proyecto de reglamento. El reglamento no estaba aprobado y él estaba solicitando una revisión al proyecto de reglamento. A lo que debía haber sido el reglamento. Pero bueno, no se hizo, no se... Total que a nosotros nos correspondió entonces, y ya estábamos, yo no olvido ese día, porque trabajábamos por razones técnicas en la casa de la profesora María Ofelia, porque aquí se iba la luz, ¿verdad? No teníamos, es más, lo vivimos cuando estábamos en el proceso de inscripción. Aquí lo vivimos, los problemas graves que tenía la ciudad y que obviamente nosotros no tenemos ni planta, ni teníamos bombillos para seguir funcionando, es decir, estábamos en la inopia realmente. Entonces, bueno, ese día estábamos trabajando en casa de la profesora María Ofelia porque íbamos a revisar cada uno de los candidatos que estaban allí para pasar ya a la fase siguiente, y en unos 15 días aproximadamente teníamos ya previsto, porque el cronograma estaba aprobado, el acto de votación. Y ese día para nosotros fue triste, doloroso, de desencanto. Busqué todos los sinónimos que tenga para lo que nosotras vivimos. Estábamos nosotras tres y estaba también la profesora Rosa Rodríguez, que es suplente. Y nos enteramos por vía de las redes. Y después nos enteramos que en la universidad se conocía el hecho. Desde la mañana. Desde la mañana. Y nosotros nos estábamos enterando tarde, noche ya. Como a las 5. Y eso fue de decepción realmente, que nosotros no lo supiéramos. Que de alguna manera quizás se buscaba que nosotros hubiéramos seguido con el proceso, cosa que es absurda, Jorge. Que es una primera crítica. Claro. Si no hay
una formalidad por parte de la sala electoral para la comisión electoral, ¿por qué la sala electoral suspende las elecciones? Es que ahí ocurre algo que es triste porque uno se entera por vías de terceros, etcétera. La universidad se enteró. ¿Y por qué se enteró? Porque la universidad tiene un apoderado en Caracas, un abogado que es apoderado. Y él fue y vio y le mostraron, y por eso es que aparecía una imagen. En el momento en que esa persona se da por enterada, que es siendo el apoderado, la universidad está enterada. Porque a nosotros nos cuestionaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué suspendieron si usted no le llegaba nada por escrito? Porque, ¿cómo que dice usted? Noticias, crímenes, Ajá. etcétera, etcétera. Y ya sabíamos que había un mandato. Cuando nosotros recibimos después, que nos llegó bien tarde además, Porque la buscamos. el documento que venía para nosotros, la comisión electoral, y ahí estaba absolutamente todo lo que estaba. Ahora, hay un hecho, profesoras, que a mí me llama poderosamente la atención en este punto de la historia, de los antecedentes del proceso electoral en la universidad. En primer lugar, usted señala de manera muy clara, en unas declaraciones que da a un medio digital nacional, que se trata de un nuevo golpe a la autonomía universitaria. Luego usted señala que la autonomía universitaria está vapuleada, en ese término lo dijo. Pero en tercer lugar, usted criticó en esas declaraciones la falta de respuesta inmediata por parte del Consejo Universitario de la Universidad de los Andes. Esa parte yo la subrayé cuando la leí y me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué la Comisión Electoral critica la falta de respuesta del Consejo Universitario si en teoría el Consejo Universitario es el más interesado que se produzcan las elecciones, se apliquen los reglamentos que el propio Consejo aprobó y además se cumpla con la autonomía universitaria y con la democracia en la universidad? Muy buen punto, porque eso lo hemos conversado. Y aclaro que no me lo dijo la profesora Ceres, ¿no? Sino, aclaro. Hoy lo mantengo y creo que mis compañeras, que tienen derecho a decir sí o no, también lo mantienen. La autonomía universitaria que es en la ley de universidades y en la Constitución, exactamente, ahí está. Dice que esto es una universidad autónoma. Pero uno se pregunta, cuando sobre todo nos cuestionan a nosotros, la autonomía, que no hacemos uso de la autonomía sin tener claro cómo es la autonomía que nosotros tenemos. ¿Qué es lo grave? ¿Existe en este momento en la universidad autonomía académica? ¿Alguien ha salido a exigir y a pelear? No. Ya tiene un cierto tiempo. Sí. O existe de derecho, no de hecho. Exactamente. Existe de derecho, no de hecho. Existe en el papel, lo que dijimos ya. La ley de universidades, la Constitución dice que esto es una universidad autónoma. Pero la universidad no lo es. De hecho, no lo es. Eso al margen, ya en su momento, cuando OPSU sacó las carreras, ¿a qué carreras golpearon? A todas las carreras del área humanístico. Las excluyeron. No aparece para que los estudiantes egresados de bachillerato seleccionaran algunas de esas carreras. ¿Dónde están las voces universitarias reclamando, exigiendo y defendiendo? Como ilustración a que la autonomía esa no existe hoy, no existe. Y la autonomía administrativa y financiera de la universidad existe, no existe. ¿Y quiénes han salido de todos esos que hoy dicen que nosotros no ejercemos la autonomía a exigir lo que por ley, por constitución tenemos derecho a tener? No han salido. A nosotros nos paga Espatria, nos paga la universidad, no nos paga la universidad. ¿A dónde van los que además nos descuentan?
Eso no lo recibe la universidad. ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¿Y quiénes han salido? Habrá algo, a lo mejor algunas comunicaciones, pero es vox populi. ¿Somos todos los universitarios que estamos exigiendo esos derechos? No lo estamos haciendo. Pero nosotros sí teníamos que salir a pelear, teníamos que exponernos a que nos llevaran detenidas porque teníamos que adelantar el proceso electoral que nos vimos obligados. Hay un detalle adicional. Ya hemos señalado y siempre lo reiteramos, no tenemos recursos. ¿Imaginas, Jorge Villet, que nosotros hubiéramos proseguido, que nosotros ese día hubiéramos decidido que fulano, sutano, perencejo eran candidatos a X, Y o Z, y nosotros, por el apoyo sustantivo de esta persona que tengo aquí a mi izquierda, María Ofelia Rojas Recio, que es directora de talleres gráficos, nos hubiera hecho la tarea con el papel que tuviéramos, todo ese dinero se hubiera perdido? ¿A quién le iban a echar la culpa? ¿Ah? ¿Por qué lo hicieron? Es que... Si había una decisión ya que ustedes conocían. ¿Quiénes iban presos? Por desacato. El punto es, usted critica la falta de respuesta inmediata del Consejo Universitario. Así es. ¿Qué aspiraba la Comisión Electoral que respondiera al Consejo Universitario? Cuando estaba en vísperas del receso. Claro, que si iba a ajustar reglamento, que si iban a... No hubo una opinión. Y no hubo. No la hubo. No hay una opinión. No la hay. No hay una opinión. Y hay un silencio a partir de ese momento hasta comienzo de este año 2025. Hay un silencio, hubo un silencio. En el 2023 nosotros opinamos sobre el reglamento transitorio que salió. Pareciera que a veces no entendemos qué es lo que representa la academia, qué es lo que significa la academia. Significa que si ustedes ponen su documento y nosotros opinamos sobre ese documento, usted debería respondernos también por la vía escrita, argumentando. Ustedes aquí señalaron esto. No es así, es asado, pero con argumento. No con la crítica por criticar, por decir no tienen razón. Pero ¿por qué no tenemos razón? En el mundo académico debe venir una respuesta coherente, hilvanada y apegada a lo que se está señalando. Tampoco hubo respuesta ante los organismos jurisdiccionales. ¿Cuál fue la posición que mantuvo el Consejo Jurídico Asesor de la Universidad de los Andes como la instancia asesora en materia de leyes de nuestra Casa de Estudios Superiores cuando sale la decisión, la sentencia 015 del expediente 2023-4064? ¿Cuál fue la acción de la universidad para tratar de decir no estamos de acuerdo? Recuerda lo que yo señalé, que la universidad debió entender que estaba notificada desde el momento en que su apoderado, la universidad, aquí mi amiga que nos puede señalar, ellos asumieron que fue después, cuando recibieron la notificación oficial del TC. Y ya estaba fuera. Ya estaba fuera de la... por eso después le dijeron al CEU que lo que introdujeron ellos estaba extemporáneo. Y nosotros no conocemos ese documento tampoco. Tampoco se conoce eso. Perfecto. Hay un silencio a todas estas. Hay un silencio desde ese momento. Vino el receso y las elecciones quedó así como en stand-by, como aquella ilusión, como que pudo haber sido el proceso electoral y no fue. Vamos un momento a los compromisos comerciales, porque a la vuelta nos conseguimos con la noticia que el lunes 3 de febrero del año 2025, en una sesión, o el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes recibe formalmente la reforma del reglamento electoral de la Universidad de los Andes. ¿Qué pasó? ¿Quién hace esa reforma? ¿Qué ha sucedido con esa reforma? Eso lo vamos a saber al retorno en esta mañana de Buenos Días.
Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. El lunes 3 de febrero del año 2025, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes recibe formalmente el proyecto de reforma del reglamento electoral de la Universidad de los Andes. Dice un poco, palabras más, palabras menos, quizás emita alguna consideración. Dice que se basó en los reglamentos del año 2003 y del año 2010. En primer lugar. En segundo lugar, pues se adecúa o provoca una adecuación a la vida universitaria de este momento y está basado en la autonomía y en la libertad. Este proceso o este proyecto de reglamento, además, pues el Consejo Universitario de inmediato lo nombra una comisión, que es lo habitual del Consejo Universitario, nombrar una comisión, y también se remite el documento, es lo que formalmente parece ser, a la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes. Cuéntenos un poco, profesora Ceres, ¿qué pasó a partir de ese momento? Hubo un silencio, la Navidad, etcétera, tal, hubo un silencio, y luego de ese silencio, pues reacciona el año 2025 con este hecho que es noticioso, pero que también es un hecho importante para tratar de activar la elección en la Universidad de los Andes. Recuerda que hace un momento yo dije que como que existe un interés en inculparnos. Ok. Vamos a ir y venir. Todo esto se ha alborotado porque nosotros elevamos ante el Consejo Universitario la opinión de la Comisión Electoral Central de la Universidad. Solicitada por el Consejo Universitario. No, señor. No, señor. A nosotros no nos tomaron. Por eso es que voy a... Pero eso es sorprendente. O sea, es muy sorprendente que hay una reforma o hay un proyecto de reforma del reglamento electoral, que hay una comisión dentro del Consejo Universitario y no se le solicite formalmente la opinión a la Comisión Electoral Central. Entonces, tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel de la Comisión Electoral Central dentro de las elecciones de la Universidad de los Andes? Ahí está. Todo eso, desde el transitorio mismo, a nosotros tampoco fue que nos solicitaron. Sino nosotros porque como ejecutamos lo que esté allí, y es que hay muchísimas más cosas. Cuando nosotros volvimos a entrar en todas estas discusiones y en estas revisiones, aparecen los vacíos, esos vacíos que tú señalas, vacíos que hay incluso en el mismo seno del Consejo Universitario cuando formula sus reglamentos. Hay cosas que no miran y que nosotros, porque ejecutamos, miramos. Pero bueno, retomando esto, nosotros nunca recibimos ese documento. Hubo una reunión en FACIJUB. Así es. A nosotros no se nos dijo nada. ¿Alguien me dijo, ustedes van a ir? No. No nos dijeron, no conocemos esto. Aquí vino, ahí hay algo de que nosotros realmente no invitamos a algún miembro de los que, no quiero decir nombre, De esa comisión. de esa comisión. O de ese grupo. Surgió la posibilidad y vino para acá. De ninguna manera se podía esperar que nosotros le dijéramos amén ese día a este documento, porque nosotros no lo conocíamos. Y por el principio que yo señalé hace rato, cualquier académico tiene primero que leer, primero que revisar y después opinar. No podemos opinar desconociendo el documento. Nosotros obviamente teníamos que ser amables, teníamos que ser cordiales, pero dijimos, nosotros vamos a leer el documento, que tampoco nos lo trajeron ese día. La profesora María Ofelia lo pidió para ella copiarlo en talleres gráficos, porque aquí en esta comisión no tenemos equipos para sacar copias ni de esta hojita sola. Entonces, bueno, allí empezó
ella nos mandó, lo recibimos por vía digital, no sé cómo fue el mecanismo, o era que estaba en las redes o esto, y lo buscamos. Y nosotros empezamos a trabajar en la casa de la profesora María Ofelia, revisando punto por punto. Por motivación propia. Por motivación de la comisión electoral. Hay un documento y hay que mirar y hay que revisar. Ya teníamos esto producido y lo entregamos. Y voy a leer algo que pusimos. La comisión nos invitó. La comisión esa que designó el Consejo Universitario, ellos sí nos invitaron. Y fuimos y conversamos. Y adelantamos mucho de lo que nosotros estábamos trabajando, que todavía no lo habíamos culminado. Nosotros pensábamos que ellos iban a entregar, ellos no han entregado hasta donde nosotros sabemos, porque no es Voz Populi, el nuestro sí se hizo Voz Populi, sí se difundió, pero nosotros no hemos visto que la comisión designada por el CEU haya elaborado las observaciones al trabajo de ese equipo. Correcto, ese documento de la comisión del Consejo Universitario no existe aún, puede estar hecho pero no se conoce. Nosotros cuando enviamos ese documento lo que esperábamos era que se considerara de manera conjunta, con el que entregara la comisión designada por el CEU. Y pusimos esta... Pero, profesora, disculpe, el hecho de que ustedes no le hayan solicitado el documento, su opinión no era vinculante. No, obviamente. Las tres jóvenes integrantes de la comisión electoral, por motivación propia, por ganas de trabajar, se sentaron a revisar. Y por ser ente ejecutor. ¿Ok? Y porque como ente ejecutor, mañana o paso mañana van a recibir con falencia o sin falencia ese documento. Tiene razón, profesor. Porque ya habíamos vivido circunstancias traumáticas cuando estuvimos aplicando el transitorio y llevando adelante el proceso electoral. Porque hay algo, antes de que lea lo que está aquí, que es lo que yo digo, que hubo los vacíos del Consejo Universitario. Cuando se hizo la consulta al claustro, todo eso, y se cambió, y entonces tenemos 5 sectores a los que hay que pedirle información. Y el CEU desconocía que algunos de esos sectores tenían dificultades para manejar la información, es decir, no tenían la capacidad de la data. Eso es absurdo, porque cuando nos dicen eso, lo primero que debieron haber hecho era verificar que sí era factible conseguir esa información. Asunto que no lo era, asunto que tuvimos que triangular y buscar que apareciera la información. Volvemos entonces al hilo. El hilo es que la comisión electoral, por motivación propia de sus integrantes, como órgano ejecutor de las elecciones dentro de la Universidad de los Andes, emite un documento que se llama Observaciones Generales y Recomendaciones de la Comisión Electoral Central al proyecto de reforma del reglamento electoral de la Universidad de los Andes, que había ingresado al Consejo Universitario el 3 de febrero de 2025 en una sesión de ese cuerpo colegiado, máximo cuerpo colegiado que toma la decisión en nuestra Casa de Estudios Superiores. Y en ese documento la Comisión Electoral dice de manera enfática en su primera línea: no está de acuerdo con la propuesta de reforma del reglamento electoral para la Universidad de los Andes presentado al Consejo Universitario. Bueno, pero yo te quiero leer lo que está aquí. ¿Por qué? Porque ya tú mismo señalaste cómo recibiste el documento, cómo salió y cómo todavía alguien es capaz de decir que nosotras publicamos por vía digital esto. Falso. En ningún momento. Como se dice comúnmente por ahí, falso de toda falsedad. Nosotros pusimos esto aquí. Una cláusula de confidencialidad. Este documento se acoge al principio de confidencialidad
y no puede ser divulgado hasta que se presente y discuta públicamente en el Consejo Universitario por la Comisión de Revisión del proyecto de reglamento en discusión. ¿Se discutió en el Consejo Universitario? No sé. ¿Estamos rompiendo la cláusula de confidencialidad? Por supuesto. Nos ha llegado a nuestros oídos que se dijo es que todo lo que... Lo entregaron. Sí, lo entregaron. Alguien lo filtró, alguien lo entregó y desconoció esto. Entonces, sí, posiblemente, pero eso para nosotros, cuando vemos la nota por las redes, nos quedamos admirados de que hubiera ocurrido eso. Nunca lo hubiéramos esperado. O sea, esto se debe publicar después que el Consejo Universitario Nosotros- junto con el de la Comisión del CEU. Nosotros de ninguna manera hemos dicho que rechazamos. Esa palabra creo que si nos ponemos con los buscadores no es probable que no esté. Dice, no está de acuerdo. No está de acuerdo en lo que dice Eso es otra cosa. La nota dice otra cosa, pero el documento dice no. No tenemos la obligación de estar de acuerdo. El diseño. No está de acuerdo en su generalidad. O sea, no estoy de acuerdo en los puntos que ahí están estipulados. Por eso hay que leer el documento para ver dónde está de acuerdo y se entiende que donde no están de acuerdo sí están de acuerdo. Supongo yo. Claro, o es sujeto de revisión, o es sujeto... Es decir, ¿qué fue la molestia cuando uno recibe toda la información por las redes? Es que no son capaces de aceptar el disenso. Si yo disiento de lo que usted dice, yo tengo que buscar los elementos de por qué usted está. Aparte de lo que yo considero que es el deber ser. Pese a que no ha sido publicado como lo señala la carátula del documento y pese a que existe un elemento de confidencialidad y que pese a que la nota de prensa o lo que apareció publicado en las redes no profundiza en un 100%, ¿ustedes consideran viable que hablemos de las razones por las cuales no están de acuerdo con la propuesta que se hizo ante el Consejo Universitario? Pregunto. Si está por la calle, si ya está por el documento público, pues vamos a hablar. Ya no tiene... Hago la aclaratoria normal, pues, para no comprometerlas a que cometan algún tipo de abuso contra lo que ustedes mismos han escrito. Creo que no hay... Dígame, profesora María Ofelia. Nosotros tenemos un legado legal, no somos abogados, pero yo creo que la lógica priva sobre los hechos legales. Y cuando leemos la sentencia 0047 del 27 de febrero de 2020, ahí habla muy claro, ahí dice, deben elaborar un reglamento transitorio. No cambien el reglamento. Transitorio. Transitorio. Hasta tanto haya una medida de fondo por parte de la Sala Constitucional que está en deuda con las universidades del país hace muchísimos años. ¿Por qué vamos a crear un nuevo reglamento? Esa es la principal observación de nosotros. ¿Por qué vamos a hacer un reglamento o cambiar el reglamento electoral de la universidad cuando ese no está cuestionado y en el transitorio podemos solventar lo que nos pide la Corte Suprema? ¿Okay? Entonces, y nosotros cuando hablamos de las recomendaciones, lo que estamos pidiendo es que piensen en los ejecutores, porque nosotros somos quienes ejecutamos, tenemos que contar, tenemos una población. Las elecciones del año pasado si se hubieran dado, hubiera sido una locura. Yo creo que hubiéramos estado 2 días votando, porque eran demasiados cargos en el momento. Demasiadas urnas, no podíamos, somos 5 sectores y cada sector tenía su propia manera de votar. Entonces, inclusive reiteramos las observaciones que le hicimos al reglamento transitorio. Pero el día de hoy, la motivación al reglamento transitorio debe ser diferente. Nosotros tenemos que presentar al tribunal un nuevo reglamento con nuevas motivaciones, de modo que no digan este es el mismo que aquel. Y hay una decisión nueva de la Sala Electoral que pesa sobre el reglamento transitorio, supongo yo. Hay que considerar lo nuevo de la Sala Electoral, que es en el caso particular de los jubilados y su participación. Entonces, ¿Puedo volver a ser decano, profesora?
Yo sí puedo volver a ser decana, pero yo no me he Ah, no se ha jubilado. Yo le digo algo. Ella pudiera ser rectora de Entonces, nosotros tomamos lo primero que hicimos en el proyecto de reforma fue mirar qué era lo que le habían introducido diferente. Es más, aquí está, y así se lo entregamos al Consejo, subrayado lo que colocaron de más. Pero, ¿qué es lo que nosotros miramos en el documento? Por ejemplo, en el artículo 3, omiten a los jubilados del personal administrativo, técnico y de servicio obrero. O sea, hay omisiones, hay doble información. Por ejemplo, en unas partes, en unos artículos hablan de claustro y en otros hablan de comunidad universitaria, y en este momento no podemos hablar de claustro. ¿Por qué no podemos hablar de claustro? Porque el claustro está establecido explícitamente en la ley de universidades vigente. ¿Y qué hicimos nosotros con la consulta que nos ordenó hacer el Consejo Universitario? Ampliar la comunidad votante. Y eso es la nueva comunidad La comunidad universitaria. ¿Okay? Entonces, un reglamento que quiere solventar los problemas señalados en las sentencias de la Corte no puede seguir hablando de claustro, y aquí lo hacen varias veces, no una sola vez. Tenemos que hablar de comunidad universitaria. Ese es uno de los puntos que te ponemos así facilito. Pero hay otras controversias, o sea, se omiten grupos, controversia ¿Hay problemas de fondo o problemas de forma o problemas de forma y fondo? Ahí ve las... Lo del claustro Es de fondo. Es de fondo. Es de fondo. Es jurídico. Ahora, vamos un momento a los compromisos comerciales, profesor, y a la vuelta, en la parte final de nuestra interesantísima conversación. Yo quiero preguntarles dos cosas, como para que piensen en la publicidad. Ustedes dicen también en ese documento que una propuesta de reglamento electoral transitorio debe tener en cuenta dos puntos y hace una serie de recomendaciones. Está en disposición la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes de asumir el protagonismo de realizar el reglamento electoral transitorio para volver a convocar a unas elecciones en la Universidad de los Andes. Es una pregunta que dejo al aire. Y la segunda pregunta que dejo al aire es: ¿tiene interés la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes en hacer elecciones, o simplemente ustedes son la piedra de tranca para hacer las elecciones, Dios mío, y llegamos al final del asunto y descubrimos quiénes son los culpables? Compromisos comerciales a esta hora de la mañana. Buenos días. Parte final de este interesantísimo programa con las profesoras Ceres Boada, María Belkis Durán y María Ofelia Rojas, integrantes principales de la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes. Yo les decía que una parte del documento producido por la Comisión Electoral y malamente filtrado, malamente porque no ha sido usado en el buen uso de la palabra a fondo, sino que ha sido parcialmente usado, quién sabe con cuál discrecionalidad se hizo ese uso, pues dice: una propuesta de reglamento electoral transitorio debe tener en cuenta dos puntos. Es decir, hay una serie de recomendaciones que hace la Comisión Electoral Central a un reglamento, a lo que debería ser un reglamento. Debería contener un reglamento, y además lo hacen porque es el órgano ejecutor de las elecciones. Y es que es quien sabe lo que se necesita y lo que no se necesita, lo que se requiere y lo que no se requiere, lo que hay y lo que no hay. ¿Cómo se bate el cobre? ¿Cómo se bate el cobre? Dice la profesora María Ofelia Rojas. Perfecto. Es que está en disposición la Comisión Electoral de hacer un reglamento electoral y presentárselo al Consejo Universitario para que el Consejo Universitario haga lo que siempre hace: nombre una comisión, la comisión analice ese reglamento y finalmente lo apruebe y se convoque a elecciones. Eso, nosotros hemos hecho equipo y yo apuesto a los equipos. Y en algún momento hemos considerado esa opción. Nos dijimos, ¿y por qué no formulamos una propuesta
Porque recuerda lo que señalé al principio. Nosotros podríamos formular una propuesta, pero lo que está señalando es cierto. El Consejo Universitario es el que aprueba y esa es su competencia, legislar. Pero la iniciativa puede partir, como partió de un grupo de profesores, puede partir de la comisión electoral y quitarse en la comisión electoral un peso, que es que la comisión electoral no quiere hacer elecciones, la comisión electoral de Mario Bonucci no quiere hacer elecciones, porque eso se ha dicho permanentemente en la universidad. El no querer hacer elecciones, y yo me he molestado y a algunas personas le he dicho, no lo vuelvas a decir, elecciones ya, porque es desconocer lo que yo veo que tú manejas bastante bien, como uno quisiera que la comunidad universitaria lo hiciera. Hemos ya descrito todas las etapas y todos los momentos que nosotros hemos vivido, que nos han impedido, porque ha sido impedimento de llevar adelante el proceso electoral, incluyendo el último, que la gente olvida, que hace un año nosotros hubiéramos tenido nuevas autoridades electorales, si eso se hubiera consolidado. Pero de allí, fíjate, un año, ¿y dónde está la modificación o los ajustes que nosotros con los que arrancamos eso se debe tener en cuenta? No, tuvo que venir un conjunto de personas externas y formular una propuesta, un proyecto. No salió del seno del CEU. Que tiene vacíos serios. Exactamente, sí, salvando esto que nosotros le hemos hecho observaciones y recomendaciones. Y las observaciones están, aunque nos digan que no somos abogados, que nos tendríamos que buscar un abogado experto en la materia, ninguno de los que participó allí es experto en materia electoral. Nosotros nos dedicamos a escarbar en la Universidad de los Andes y en Mérida en general abogados expertos en materia electoral. Voy a decir algo que a lo mejor ahí le pueda molestar. Alguien terminó diciéndonos es que eso no da dinero, porque entonces ¿para qué va a haber abogados dedicados a la materia electoral si nadie los va a contratar, nadie los va a buscar? La academia lo debería tener, pero no los tiene. Nosotras, tal cual como dijo María Ofelia hace un rato, nos hemos dedicado y buscamos amigos abogados que nos opinen y nos digan sobre algo en lo que uno tiene alguna duda. Y para que usted vea, a lo mejor me voy a salir. Yo ahorita la reconduzco, no se preocupe. Cuando uno cuestionó esto y vio vacíos grandes, cuando entra en la materia estudiantil, hay un fallo grande. Se desconoce que el gobierno universitario no se toma en cuenta aquí, porque el gobierno universitario está normado en algo que se llama estatuto de la FCU. Entonces, el gobierno estudiantil, por eso digo el gobierno. Entonces, aquí lo refieren y dice que la comisión lo puede. No. Para que nosotros hagamos como se hizo en el 2020 y como está previsto para ahorita, es porque que ellos vinieron y lo solicitaron formalmente, que le hagamos sus elecciones estudiantiles. Hubo una confusión cuando UCB lo hizo. UCB lo hizo con su comisión electoral estudiantil. Ellos sí tienen comisión. Ellos tienen comisión electoral estudiantil. Y aquí la ley lo prevé, el estatuto lo prevé. Lo prevé. Pero ellos pueden solicitarle a la Comisión Electoral Central. Entonces, eso no está aquí. Ellos no revisaron ese documento. Así como uno se queda, porque uno ve los vacíos. Cuando usted me habla de las elecciones estudiantiles, que hay voluntad de los estudiantes de hacer elecciones. Pues no la hubo en su momento. Pero, ahí viene otro cuento nuestro. Nosotros lo intentamos porque el gobierno estudiantil y el cogobierno estudiantil tienen un periodo. Nosotros, sobre todo el cogobierno,
Por eso que ellos tienen que estar en el bienio de sus estudios. Y unos de ellos se van a graduar, se deben haber graduado, y se va a producir un vacío en todas las Y instancias. hay que convocar. Y entonces nosotros, ahí sí nos comunicamos con el Consejo Universitario que íbamos a hacerla, y entonces se enredó el papagayo porque nos mandaron que nos teníamos que reunir con los estudiantes. Profesora, Nunca vinieron. profesora Ceres, preguntas cortas, con participación de las profesoras. La ley de orgánica de procesos electorales también está afuera, porque existe algo que nosotros ya lo vivimos, que es las sustituciones. Eso lo contempla y eso aquí no está. Entonces, que no nos digan a nosotros que desconocemos la materia jurídica, porque sí, obviamente. En cualquiera de los casos no están de acuerdo. No. En cualquiera de los casos no están, y ustedes están emitiendo una opinión a mutuos propios. Además, recibieron en su momento una invitación de la comisión nombrada por el Consejo Universitario para ese fin. ¿De acuerdo? Ustedes presentaron un documento con carácter de confidencialidad que por algún interés supino fue filtrado, y adicionalmente a eso, pues ustedes están haciendo la aclaratoria. Por eso quiero hacer algunas preguntas con respuestas muy cortas para fijar ideas y criterios. Uno, ¿hay interés en la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes de hacer elecciones o no hay interés? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Sí, al unísono. Ok, si hay interés para hacer elecciones, ¿por qué tantos elementos para no hacer elecciones? Porque no hay un reglamento, sea transitorio, sea el vigente, tampoco nos sirve. Porque ya está cuestionada y hay una decisión todos que... tienen medidas cautelares, todos. Nosotros no tenemos el instrumento jurídico que nos ampare para llevar adelante elecciones. Entonces, de autoridad. Las estudiantiles sí podemos. Como decía la profesora María Ofelia, a partir de una decisión de la sala electoral del año 20, creo, pues lo que hay que hacer es, hay que volver a proponer un reglamento transitorio al reglamento electoral. Mientras tanto se decían algunas cosas en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es una deuda pendiente. Ese sería el camino. ¿Sí? ¿Está en disposición la Comisión Electoral de hacer ese reglamento? Sí. Sí. Y así como quien lo quiera hacer, que lo proponga. También. O sea, no es que eso es exclusivo mío. Que si nosotros lo queremos hacer, se lo presentamos al Consejo Universitario. ¿Quién aprueba el reglamento electoral? El El Consejo Universitario es el que legisla la universidad. Ajá. ¿Y quién ejecuta el reglamento electoral? La comisión electoral. ¿Hay alguna cosa de adicionar en esta mañana, profesoras? Sí, que hasta la presente fecha no hay decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el documento que se introdujo que suspendió las elecciones. No hay decisión. No hay decisión. Lo que hay es una medida. Está la medida inicial. La medida cautelar que suspende las No elecciones. hay decisión firme respecto a esa solicitud. La medida cautelar es para el reglamento, para el proceso electoral. Es suspensión. y la orden De suspensión. La medida cautelar es para... Perfecto. Y no hay una decisión. Y no hay una decisión. ¿Qué quiere decir eso? Pues usted colocó una variable aquí de peso. Que mientras no existe una decisión de fondo, ¿sería muy aventurero volver a convocar a elecciones? Eso es lo que nosotros... Bueno, pasa porque la universidad haga el nuevo reglamento, que el nuevo reglamento lo conozca el TSJ, y aunque a la gente le moleste por lo de la autonomía, porque no tiene sentido que nosotros aprobemos el reglamento y nos mandemos y nos vuelvan a echar para atrás. Porque no puede ser que estemos promoviendo el hacer procesos electorales que no van a conducir a nada. Es desgaste. Profesora, pregunta final. Siempre hay una pregunta final. ¿La Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes depende de alguna autoridad? ¿Depende del Consejo Universitario? ¿Recibe órdenes, instrucciones? ¿Esta es la cartilla que ustedes tienen que seguir? ¿O ustedes son autónomos? Esa respuesta no se la damos. Ahí está nuestra autonomía. Ajá. Nosotros no somos de ninguna persona natural, individual, ni de ningún miembro del Consejo Universitario. Somos la Comisión Electoral Central de la Universidad. Que nadie se haga surrogar propiedades.
La conciencia de nosotras tres, que tratamos siempre de que tengamos el mismo norte. Puede que de repente no, puede que, pero siempre buscamos la conciliación de todo lo que vamos a hacer. ¿Alguna palabra final? Sí. Estamos trabajando duramente para realizar las elecciones estudiantiles. Incluso, y eso lo puedo decir, está propuesta una fecha, que es el 29 de octubre para el día del acto de votación. Pero eso que la gente no entiende, eso es un largo proceso. Para que se lleve a cabo ese día, 29 de Todas las facultades, todos los núcleos tienen que estar en actividad. En clase. En clase. En clase. En clase. No es actividades administrativas. En clase. Y nosotros tenemos que publicar todo, cronograma, registro electoral, el 25, perdón, de junio. El 25 de junio tenemos que Dios hacer mediante. la publicación del cronograma electoral. Y es algo que también señalamos aquí para efectos, porque eso es válido para cualquier otra elección, con esto de la ampliación de eliminación del claustro y la creación de la comunidad universitaria. Nosotros necesitamos que ciertos órganos nos suministren la información. Nosotros estamos a la espera de que DIGAIPE, como se llama ahora, que era OCRE, nos dé, Ya la dieron. bueno, Ya nos la la dieron, dieron. pero de todos modos, porque tienen un sistema que es interesante para nosotros, que se va actualizando periódicamente. Pero dependemos de las programaciones De cada facultad. escuela, de cada facultad y núcleo de la Universidad de Los Ángeles. Y eso ha sido una historia. No ha sido expedito, o sea, aquí está y qué bueno, y estamos contentos que hay clase. Anoche recibimos núcleo y de una vez alimenté el cronograma. Pero tenemos problemas con 3 carreras de medicina, de acuerdo a lo que enviaron. Ya enviaron el Sí, oficial. porque no enviaron el segundo semestre del año. No mandaron el segundo semestre de 3 carreras, entre ellas enfermería. No me pregunten ahorita. Mire, esto es la ULA después del receso docente. Ya este está obsoleto porque ya solucionamos solucionamos geografía, que aquí lo señalé con otro color, pero tengo problemas con medicina. Enfermería, creo que este cebo en inspección pública y una Y está profesionalización de otras. Ajá. Bueno, profesora, muchísimas gracias A ustedes. por atendernos. De verdad que muy interesante la conversación, muy enriquecedora la conversación, muy rico el café. ¿Ok? De verdad que muchísimas gracias por toda la información que nos han suministrado. Yo creo que es de mucho interés para la comunidad universitaria y creo que destranca algunas telarañas que puedan existir, quitan algunas telarañas que puedan existir. Y nosotros no estamos dedicados 100% a la comisión electoral. ¿No? Si toda la universidad está trabajando 2 y 3 días a la semana, nosotros trabajamos mañana y tarde para poder emitir esto porque tenemos otras obligaciones entre la universidad. Gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes muchas gracias por la atención. Feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos días.